El doctor Bernardo Klicksberg es padre de la ética para el desarrollo, gran maestro de la Universidad de Buenos Aires y Premio Nacional 2013 de Cáritas y la AMIA a la solidaridad y la lucha por la responsabilidad social. El diario La República de Italia, es un diario de amplia circulación, abrió una nueva sección. Ojalá no la hubiera tenido que abrir nunca. ¿Saben cómo se llama la sección? Se llama Suicidios por Crisis. Y lista los casos de las personas que se suicidan por la crisis económica que actualmente atraviesa Europa y ha impactado severamente en Italia. Entonces narra los distintos casos. Son tan frecuentes que abrieron una sección. La tasa de suicidios, claramente consecuencia de la crisis, no de ninguna otra razón, subió un 15% en Italia en los 2 últimos años. El suicidio se transformó en eso, en crónica cotidiana. Uno de los últimos suicidas, un comerciante que trabajó toda su vida, que hizo un pasar de clase media y que se vio acorralado por las políticas económicas que se están aplicando en Europa, las políticas de la austeridad inflexible. Escribió, antes de suicidarse, estoy cansado de pedir todos los días lo que me corresponde. Pedía simplemente que el Estado le mantenga la posibilidad de acceder a un crédito, que lo dejen seguir trabajando, que no recorten las jubilaciones, que no recorten todas las fuentes de ingreso que normalmente protegían a amplísimos sectores de la población. Pedía que frente a una política económica que destruyó en Italia 1000 pymes por día, la aplicación de la política de austeridad salvaje en Italia, desde que Italia aceptó las reglas de juego de lo que se llama la Troika, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, el Banco Europeo, y para recibir préstamos se sujetó a las imposiciones de política económica, generaron la destrucción de 1000 pymes por día. Y entre esas pymes estaba la de este pequeño comerciante. Bajaron totalmente el nivel de vida de la población. Al mismo tiempo se redujo la cobertura del Estado para atender las necesidades en salud, en educación. Todo eso en un país que es una de las potencias económicas mayores del planeta, la 9ª economía en Producto Bruto de todo el planeta. Y se fueron estrechando las posibilidades para sectores muy importantes de la población. En Grecia, la tasa de suicidio, según el último estudio que se termina de realizar, subió un 23%, no un 15%, un 23%.
Los suicidas normalmente son personas parecidas a la anterior, o sea, personas de clase media, que han trabajado, pequeños empresarios industriales o comerciales, y que de repente se les cayó todo el mundo. O sea, en Grecia los recortes han sido totalmente draconianos. Esas políticas destruyeron fuentes de trabajo en enorme proporción al mismo tiempo que se cerraban las protecciones sociales principales del Estado. La desesperación absoluta en la falta de futuro de ninguna índole. Apareció el suicidio en esta expresión, con estas cifras. Hoy se dio a conocer que el desempleo sigue aumentando entre todos los españoles. De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, la desocupación subió 0.6% en noviembre frente al mes de octubre. En España, un país con una de las economías más importantes de Europa, un país de gente cálida, afable, generosa, de buen carácter, hay nuevamente una tasa de suicidios que no tiene precedentes. Una de las últimas personas que se suicidó fue una mujer de 47 años, con 3 hijos, que dijo antes de suicidarte: no me han dejado ninguna salida, me han quitado todo lo que tenía. Se estaba refiriendo a uno de los dramas más importantes en España, que es el de la ejecución de las hipotecas y el de los desalojos. Se han ejecutado en el último año, en el 2012, 40.000 hipotecas. Las personas se quedaron sin trabajo. La tasa de desocupación española es el 27%. Las personas se quedaron sin trabajo. No pueden pagar las hipotecas de su casa. Los bancos las ejecutan. Los procedimientos de ejecución muy cuestionados en España permiten que las ejecuciones sean sumarias virtualmente. Entonces, los bancos se quedan con las casas, las personas se quedan en la calle. Y además se da la paradoja, muy señalada en España por muchísimas organizaciones, ¿no?, ONGs y organizaciones de toda índole, que muchos de los que les sacan la casa igual tienen que seguir pagando al banco, porque el valor de la casa se redujo por la crisis económica. La hipoteca que contrajeron cuando compraron la casa es ahora un importe mayor al valor que tiene la casa. En otras legislaciones, normalmente aquel que se le ejecuta una casa se terminó. No, se quedan en la calle y tienen que seguir pagando. Frente a todas estas situaciones, la pregunta es, ¿y hasta dónde? Los pueblos están reaccionando. El Tribunal Constitucional en Grecia declaró inconstitucional la reducción brutal de los ingresos de los jubilados que la Troika le impuso a Grecia y que su gobierno estaba ejecutando. Lo declaró inconstitucional. No se puede reducir derechos preexistentes de esta manera brutal. El Tribunal Europeo de Justicia consideró que la legislación española de desalojos y de ejecución de hipotecas viola las leyes europeas aprobadas por todos los países de la Unión Europea de protección al consumidor.
y las declaró ilegales. Lo que significa que tendrán que reestructurarse, porque eso está en colisión con las leyes europeas de protección al consumidor. El presidente de la Unión Europea, el señor Barroso, dijo hace pocos días de que se está llegando al límite socialmente tolerable de los niveles de exclusión social, que no da más. Implementation on the ground is very much in the hands of member states, and I will continue to urge them at European Council to take the social emergency situation very seriously. In some of our countries, we have worrying developments in terms of the rise of poverty and social exclusion. ¿Esto es producto de qué? ¿Europa tuvo alguna guerra últimamente? ¿Explotó una planta nuclear en Europa? ¿Hubo un terremoto gigantesco que destruyó las economías europeas? Es producto de las políticas económicas que se están aplicando. Del modelo de la austeridad salvaje, que es el mismo que aplicó Menem en la Argentina en los años 90. Ahora, en esta versión europea. Y peor todavía. Algunos de las instituciones que patrocinan el modelo han producido estudios que algunos de los miembros prominentes de esas instituciones han autocriticado o que eran errados. Todos esos estudios. El economista jefe del Fondo Monetario Internacional publicó hace pocos meses un estudio diciendo: se han aplicado las políticas de austeridad. Se suponía que esas políticas servían para bajar el endeudamiento, la deuda de los países, que eso iba a traer inversiones y que iba a haber un costo de reducción del Producto Bruto de 0,5%. Por cada 0,5% de contracción del presupuesto, de impactos sobre la economía a través de los recortes brutales, iba a caer el Producto Bruto un 0,5%. Analizó los datos, un grupo muy amplio de países europeos, dijo: nos equivocamos. El Producto Bruto no cayó un 0,5%, cayó 3 veces más. Un error técnico. Es un error que tiene consecuencias humanas gravísimas, porque proyectaron de que la caída iba a ser 0,5. La caída es 1,5. En el medio está que las tasas de desocupación fueron muchísimo mayores a las proyectadas, que la destrucción de pymes fue muchísimo mayor, que la destrucción del consumo, que el achicamiento de toda la economía y finalmente los suicidios, ¿no? Que es el producto final de políticas absolutamente enfermas. Segundo error. Dos economistas muy notables, uno de ellos fue el asesor jefe del Fondo Monetario Internacional, prominentes en la comunidad económica ortodoxa, produjeron un trabajo que era la base de referencia de las políticas de austeridad. El trabajo decía de que cuando el endeudamiento de un país es superior al 90% del Producto Bruto, cuando de todo lo que produce un país, lo que debe
es el 90% del Producto Bruto, decían, ahí hay que cortar como fuera el endeudamiento porque la economía va a caer muy fuertemente. El trabajo fijó ese límite, 90%, era la guía de los organismos financieros internacionales que imponen estas políticas. Un joven estudiante en Estados Unidos que estaba haciendo su tesis de doctorado tomó los datos del trabajo y los replicó. Dijo, quiero verificar si las proyecciones estadísticas en las que se basa el trabajo eran correctas. Y encontró que había errores en el Excel, o sea, en el modelo de computación utilizado. Y después encontró que había errores mucho más graves todavía en las presunciones, en las hipótesis. Compartió sus hallazgos con 2 profesores jóvenes. Y entre los 3 publicaron un trabajo destruyendo totalmente al trabajo de los prominentes economistas, que era la regla de oro de los organismos financieros internacionales. Fue sin apelación. Toda la comunidad económica estuvo de acuerdo con que el trabajo era totalmente débil, endeble, y los cálculos siquiera estaban bien hechos. ¿Cuántas víctimas en el camino de estos errores o de esta utilización de teorías que no están validadas por ningún dato serio de la realidad? ¿Cuántas víctimas en el camino? En los años 90, la Argentina también, la presunción era de que privatizando todo, entregando todo a través de concesiones y de todas formas de privatización, la economía iba a eliminar la corrupción y iba a ser un reino de la eficiencia. La corrupción aumentó sideralmente porque las privatizaciones estuvieron infestadas de procesos de corrupción, algunos de ellos comprobados en tribunales internacionales, muchísimos son causas en tribunales nacionales, y la población vio el bajón mayor de su nivel de vida virtualmente en toda la historia argentina, hasta terminar en los años 2002 con un 58% de la población por debajo de la pobreza. Errores en políticas económicas se pagan carísimo. La vida de la gente está totalmente ligada a la posibilidad de que puedan desarrollar sus pymes, que puedan tener trabajos. Se siguen recortando jubilaciones. Se sigue bajando el sueldo de los funcionarios públicos, echándolos masivamente. La población se está rebelando crecientemente. La situación tiene una arista política peligrosísima. En una situación de desesperación de este orden fue que floreció el nazismo. Antes de los inicios de la Segunda Guerra Mundial, la caída de la economía alemana y la situación de recesión que vivía Alemania fue el caldo de cultivo que permitió el mayor genocidio de la historia del planeta
la perversidad humana llevada a la máxima expresión a través del nazismo. El asesinato de la tercera parte del pueblo judío, el asesinato de una gran parte del pueblo gitano, el asesinato de los discapacitados, como principio de vida virtualmente. Hoy en Europa hay una situación muy peligrosa, que es en la desesperación y en la falta de salidas están floreciendo los grupos neonazis. En medio de las duras condiciones económicas que afronta Europa, parece que emergen viejas ideologías nazis que cada vez ganan un mayor apoyo social. Sin embargo, pasado más de medio siglo de esos acontecimientos, otro proceso judicial de gran resonancia centra la atención de los alemanes. Esta vez contra Beate Zschäpe, conocida como la novia nazi y acusada de formar parte de la organización. El partido neonazi en Grecia tiene actualmente, es la tercera fuerza política, tiene más de 20 diputados en el Parlamento. El Jobbik, el partido neonazi en Hungría, forma parte del gobierno. El gobierno húngaro, muy conservador, extrema derecha, ha negociado con los neonazis que formen parte del gobierno. Persiguen en primer lugar a los gitanos. El chivo emisario preferido. Está todo el estereotipo alocado que no tiene ninguna base en la realidad. Todos los gitanos son ladrones, los gitanos roban chicos, los gitanos hacen brujerías. Los gitanos son débiles, no tienen un país propio, no tienen quien los defienda y eso los coloca en esta situación de ser chivo emisario. O sea, echarle toda la culpa al gitano, o al inmigrante, o al judío. Alemania vive una serie de agresiones por parte de grupos radicales y ahora nadie parece recordarlas. El Jobbik produjo una propuesta única hace poco tiempo atrás, que se haga un listado de todos los judíos que están en cargo público, igual que lo que había hecho Hitler cuando comenzó a operar. Las políticas neoliberales producen neonazis, al mismo tiempo que producen suicidios. ¿Y por qué se siguen aplicando? A pesar de todo lo que está sucediendo y de la ola de descontento, se siguen aplicando porque el 1% más rico del género humano les son funcionales para seguir expandiendo sus riquezas. La especulación financiera, los intereses concentrados que solo persiguen su propio enriquecimiento, están detrás de esas políticas. Que los países paguen, que los pueblos paguen, aunque sea con sufrimientos inconcebibles y aunque sea tensando toda la situación, con tal de que paguen a los acreedores con tasas usurarias incluidas, las tasas de interés han subido fuera de toda proporción. Esta situación es totalmente diferente de la que hoy tiene América Latina. El director general de la OIT ha señalado que mientras que en Europa aumenta la desocupación, en América Latina la desocupación se ha reducido totalmente. Que mientras en Europa bajan los salarios reales y las jubilaciones, en América Latina han subido un 15% entre el año 2001 y el año 2011. Un crítico muy fuerte del modelo argentino y de los modelos latinoamericanos, muy conservador, decía estos días, hay que reconocer que en la Argentina todo el modelo está mal, pero que hay que reconocer que la tasa de desocupación es baja y que es la mitad de la tasa de desocupación de Europa. Hay que reconocer que la tasa de desocupación es baja. El objetivo final de la economía es producir empleo. Es el dato más importante de todos. Lo que falla en las políticas neoliberales es que generan desempleo. Ese es el dato más importante de todos. En última instancia, no se trata de errores. Detrás de esos errores hay ideología legitimadora de esos errores. Cuando modelos como los latinoamericanos actuales están produciendo empleo, lugares para las pymes,
mejores posibilidades para la población, con dificultades, con marchas y contramarchas y con errores, pero van avanzando en esa dirección. Entonces se dice, todo está mal, pero la tasa de desocupación es verdad. Está bien. La tasa de desocupación es el barómetro más importante de si el modelo sirve o no sirve. En Europa, la desesperanza. En América Latina, hoy, muchísimas esperanzas. Los procesos no son mágicos. En Europa los pueblos se están rebelando. En América Latina, los pueblos están apoyando que se continúe en la dirección de economías que generen empleos para todos. Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad.